Bueno, les voy a contar el proceso que yo tuve en este proyecto concreto, que es Independencia. Esto surge, como les dije antes, viendo una película de Sofía Coppola, María Antonieta, donde, viendo las fotos que había hecho Annie Led Bowie sobre la propaganda de la película para los avisos, esas cosas, dije, yo quiero hacer una foto parecida. Entonces, fui, investigué, lo que sé, hice las fotos que vimos antes, que era El beso para Fragonard. Pero ahí, un día mirando un libro, me empecé a investigar mucho sobre el romanticismo, sobre pintores de esa época, como Friedrich, como Delacroix, donde veo la pintura de la libertad llevando al pueblo. Ahí fue una cosa en la cabeza que dije, yo voy a hacer algo así. Entonces, empecé a investigar, empecé a investigar la historia, empecé a ver que no había muchas pinturas sobre la independencia argentina. Yo quería hacer algo sobre mi país, estaba medio involucrado con eso, había estado en las Malvinas. Así que dije, bueno, yo quiero hacer algo así. Empiezo a ver que eran épocas más o menos parecidas en nuestra independencia, con la Revolución Francesa. Bueno, empecé a investigar cosas que se empiezan a mover en la cabeza, me junto con un historiador para hablar un poco de la época. Yo ya quería aplicar lo que hablábamos antes, todo esto que había hecho en la publicidad, lo quería aplicar en el arte. Pero me doy cuenta que para poder producir una foto así era casi imposible a mi nivel. ¿Por qué? Porque los uniformes reales era imposible producirlos. Digo, uy, qué macana, no puedo hacerlo. Digo, uy, ¿cómo hago esto? Entonces, justo en ese año, como les dije, viajé a Malvinas y había una persona ahí y le dije, fue un ex militar que había estado en la guerra de las Malvinas y digo, un día me gustaría hacer unas fotos con el ejército. Bueno, el contacto quedó ahí dormido. Yo me fui, hice el proyecto Malvinas, que surgió en un libro, por suerte. Y cuando volví seguí investigando historia, pintores, cómo hacerlo, si lo tenía que hacer en estudio, si podía hacerlo en locación. Me junté con vestuaristas, con amigos artistas, empecé a desarrollar un poco la idea, decir, bueno, ¿cómo contar una historia o cuántas batallas podía contar? A raíz de la charla que había tenido con este ex militar en el aeropuerto, yo encuentro en el ejército un socio perfecto, que no me remite tal vez los uniformes a la historia, pero sí ellos refieren la historia. O sea, uno en nuestro país, un granadero sabe que fue San Martín, uno ve un oficial a caballo con la bandera y sabemos que es Belgrano. Entonces digo, wow, ellos tienen todo lo que yo necesito. Así que bueno, empiezo a investigar un poco más sobre el lenguaje y ahí es donde encuentro que al no ser verídico la historia, digo, bueno, yo voy a apropiarme de esto y voy a hacerlo más contemporáneo. Entonces yo voy a hacer no algo totalmente histórico, sino voy a recrear un momento en la historia. Eso es con investigación. Empiezo a ver varios fotógrafos como Jeff Wall, que son mucho más artistas, y digo, vuelvo a la película María Antonieta, que digo, bueno, voy a ponerte una parte contemporánea dentro de un momento histórico. ¿Por qué digo lo de Antonieta? Porque ella había puesto música moderna, no me acuerdo el nombre de la música, perdonen, pero o los zapatos, o el vestuario, estaba llevado a la historia, pero está hecho con cosas que en esa época no se usaban. Entonces yo dije, voy a hacer lo mismo. Voy a llevar a momentos históricos, como puede ser la batalla de San Lorenzo que tenemos atrás, que uno sabe, es un mito, pero bueno, que San Martín se cayó con el caballo y Cabral lo salvó, o que iba en un caballo blanco, o el cruce de los Andes, que San Martín cruzó en caballo blanco, sabemos que cruzó en mula. Pero bueno, estamos creando un lenguaje, estamos creando una situación, un imaginario, para que uno sepa que ese es San Martín cruzando los Andes.
Y desde la estética también, no es lo mismo que San Martín cruza a caballo que con una mula. Pero bueno, este proyecto ya hace 5 o 6 años que lo estoy haciendo. Imagínense que son proyectos que hay que darle tiempo, hay que madurarlos, hay que encontrarle la vuelta. Así que en la próxima clase vamos a hablar de las sinergias, de cómo conseguir recursos, de cómo optimizar los recursos y cómo estar atento a poder conseguir lo que uno quiere. Así que nos vemos en la próxima clase.